Tecnología, el desafío perpetuo. Cero fricción. Alemania es el mayor productor europeo de automóviles. En Frankfurt se encuentra el Centro de Investigación de Alta Tecnología de la Federación Alemana de Investigación Automovilística, la FVA, un grupo al que pertenecen todos los fabricantes alemanes de coches. Un coche que está interesando mucho a la FVA es un modelo japonés puesto hace poco a la venta. Los mejores ingenieros de Volkswagen, BMW, Daimler Chrysler, Audi y Porsche estudian un nuevo tipo de transmisión incorporada a este coche. Aunque los participantes en la FVA suelen ser solo alemanes, en este caso han invitado a la empresa japonesa que ha desarrollado la nueva transmisión. Muchas gracias, Dr. Ford. Un gran placer para mí. Hisashi Machida trabaja en NSK, segundo fabricante mundial de rodamientos. Esta es la parte central de la transmisión, cuyo desarrollo ha dirigido el propio Machida. Se trata de una transmisión toroidal de variación continua, un tipo revolucionario de transmisión que no utiliza engranajes. Esta tecnología ha sido el sueño inalcanzable de los ingenieros desde el principio del siglo XX. Su desarrollo ha durado 21 años. El equipo de Machida ha ensanchado los límites de la tecnología mecánica en su esfuerzo de vencer a la fricción. Quería conocer con qué obstáculo se topaban esas tecnologías. Y finalmente descubrí que esta tecnología encierra una batalla eterna entre acero y aceite. Aunque la fricción se produce en todas las piezas de un coche, aquella se agudiza particularmente en la transmisión, la cual convierte la energía que produce el motor en fuerza aplicada a las ruedas. El tipo de transmisión de la mayoría de los coches contiene numerosos engranajes dispuestos en distintas combinaciones para pasar sucesivamente de una marcha a otra. Al rozarse entre sí muchas piezas metálicas, se pierde una gran cantidad de energía a través de la fricción. Otro inconveniente es que la velocidad del motor varía ostensiblemente cuando se cambia de marcha. Este fenómeno llamado choque de cambio malgasta combustible. Por el contrario, la nueva transmisión de variación continua permite cambios de marcha suaves al tiempo que el motor funciona siempre a una velocidad eficiente. La CVT funciona sin choque de cambio y comparada con la transmisión convencional ahorra una gran cantidad de combustible. La ventaja fundamental de la CVT es que utiliza discos y rodillos en lugar de engranajes. La rotación de un disco en el motor se transmite a un disco de salida por medio de dos rodillos. Al variar la inclinación de los rodillos es posible realizar cambios de marcha sin brusquedad. Los círculos verdes muestran las líneas de contacto. Cuando los rodillos se inclinan hacia el centro del disco del motor, el disco de salida gira más despacio. Cuando los rodillos se inclinan en la dirección opuesta, el disco de salida gira más deprisa. El mero cambio de inclinación de los rodillos produce un cambio de marcha suave. La CVT toroidal tuvo su origen en Estados Unidos al principio del siglo XX.
Estos son coches de fricción llamados así porque la utilizan para impulsarse. Siguen teniendo gran aceptación entre los aficionados a los coches antiguos. El motor hace girar un disco de metal sobre el que se oprime un rodillo. La fricción se utiliza para transmitir energía del disco al rodillo. Si se oprime el rodillo contra el exterior del disco, el coche avanza a relativa velocidad. Cuando el rodillo se desplaza hacia el centro del disco, el coche reduce la marcha. Si el rodillo rebasa el centro del disco, girará en dirección opuesta y el coche avanzará hacia atrás. Debido a su fácil manejo, los coches de fricción llegaron a ser muy populares. Pero su producción se detuvo pronto. El motivo era la intensa fricción entre disco y rodillo. Esta producía un gran desgaste en ambos, con lo cual pronto se volvían inutilizables. ¿Entonces has quitado esto del coche? Sí. Vamos allá. Sí, esto ha sido... El propietario de este coche ha sustituido el sistema de fricción por una transmisión convencional tras una serie de fallos mecánicos. Probé a combinar varios materiales y el sistema de fricción no daba buenos resultados. Si se fija bien en la rueda, verá que este material de papel, uno de los mejores que he usado, se ha abombado ligeramente. Pero no ha sido por desgaste, en realidad ha sido por la fricción. La fricción que transmite energía en una máquina puede acabar destruyéndola. Numerosísimos intentos de vencer este problema han acabado en fracaso. Este era el gran reto en el desarrollo de la CVT toroidal. Finales de los años 70, más de medio siglo después del problema del coche de fricción, se renovó el interés en la CVT toroidal. Era la época de la segunda crisis del petróleo. El precio del crudo se había multiplicado por 8. Los sectores público y privado hicieron un esfuerzo conjunto para desarrollar una CVT. A la cabeza estaba el mayor fabricante de automóviles del mundo, General Motors. En aquella época, los principales productos de General Motors eran grandes devoradores de combustible, incluyendo la línea Cadillac de coches de lujo. El mayor peligro para General Motors era la creciente popularidad de los pequeños coches japoneses que ofrecían un consumo muy eficiente. Vendíamos coches que recorrían 2 o 3 kilómetros por litro. Y entonces llegaron coches pequeños que parecían no parar nunca, a razón de 17 kilómetros por litro, y a la gente les gustaron. Se hicieron populares. Hubo una época en que en un aparcamiento de GM, tal vez la mitad de los coches eran japoneses. La CVT prometía una gran mejora en el consumo de combustible. Se vio como un arma poderosa de competencia. Yo trabajaba en GM. Esta palanca produce... General Motors realizó progresos serios en su desarrollo, llegando incluso a producir prototipos. Un movimiento y cambia la relación de marcha. Si empuja esta palanca, irá siempre en la dirección opuesta. Más o menos por la misma época, una empresa japonesa empezó a desarrollar una CVT tras ver un informe americano. Era el fabricante de rodamientos NSK. En abril de 1978 se eligió a un joven ingeniero entre una nómina de 7.000 para dirigir el desarrollo de la primera CVT toroidal que tuviera uso práctico. Era Isashi Machida, que entonces tenía 30 años y llevaba 5 en la empresa. Incluso mis jefes decían que me había tocado bailar con la más fea. Nadie había resuelto ese problema. ¿Por qué iba a hacerlo yo?
Fue como si me nombraran presidente de una pequeña empresa de riesgo. Tenía que planificarlo todo yo. Y debía ocuparme personalmente de que el trabajo progresara. Era algo que nadie había hecho nunca. Es decir, que el éxito nos pondría a la cabeza del sector. No hay nada más emocionante para un ingeniero. En 1981, Machida necesitaba hacer progresos. Fue a Estados Unidos a ver a un inventor. Este era Charles Krauss, que en la actualidad tiene 95 años. Durante la Guerra Fría, Krauss trabajó para un fabricante de aviones. Participó, entre otras cosas, en el desarrollo de una CVT para vehículos militares. Se le consideraba uno de los grandes expertos en este campo. La riqueza de conocimientos tecnológicos de Krauss atrajo el interés de Machida. ¿Le trae eso algún recuerdo? Claro que sí. Ha pasado mucho tiempo. Al igual que otros, Krauss se enfrentaba al problema de que la fricción utilizada para transmitir energía en una máquina puede acabar destruyéndola. Krauss dedicó su vida profesional a superar este problema. Este es un prototipo realizado por Machida y Krauss un año después de que el japonés fuera a Estados Unidos. Utilizaba una tecnología que parecía solucionar el problema de la fricción. La tecnología era un tipo especial de aceite lubricante que reducía la fricción al mínimo entre discos y rodillos, transmitiendo la energía sin que estos patinasen. Aunque los discos y rodillos se aprietan unos contra otros con gran fuerza, el aceite forma entre ellos una película de menos de 1/1000 de milímetro de grosor. Este aceite evita la fricción que de otro modo destruiría los componentes. Al mismo tiempo, el aceite tiene una propiedad especial que lo hace solidificarse instantáneamente al someterse a altas presiones. De este modo, el aceite transmite la energía entre discos y rodillos. Vemos aquí cómo se solidifica. Cuando la presión se alivia, el aceite vuelve a ser líquido. Al solidificarse instantáneamente, el aceite eliminaba la fricción entre discos y rodillos, sin dejar de transmitir energía. Krauss vio en ello la clave del problema de la fricción. En otoño de 1982, un coche pequeño que incorporaba un prototipo se probó en el desierto de Texas. Para analizar de primera mano el rendimiento del prototipo, el propio Machida se puso al volante. En primer lugar, ya fue emocionante que el coche se moviera. Hablamos entre nosotros sobre hasta dónde ir y decidimos dirigirnos a México. Teníamos que poder remolcar el coche en caso de que fallara. Alquilamos una grúa y esta siguió el coche de prueba. Llegamos hasta Laredo, junto a la frontera mexicana. La prueba parecía ir bien, pero se detuvo en pleno desierto a causa de un repentino fallo mecánico, después de unos 1000 kilómetros de recorrido. El problema estaba en los discos transmisores. La primera vez que lo montamos, con piezas que... Krauss aún guarda los discos que fallaron.
Y el resultado fue este fallo prematuro de la superficie de las partes rodantes. El metal llegó a agrietarse y la superficie se peló. Durante la larga prueba, la fricción elevó mucho la temperatura del aceite lubricante, destruyendo su capacidad de formar una película entre los componentes metálicos. Así, la primera prueba acabó en fracaso. Aceite. El hombre lo ha utilizado desde la antigüedad como lubricante para vencer la fricción. Pero el aceite utilizado para proteger la máquina puede perder sus propiedades a altas temperaturas y en otras condiciones. Aquí se enfría el aceite lubricante a 40 grados bajo cero, la temperatura de un día relativamente frío en lugares como Alaska. A medida que se enfría, el aceite se vuelve más espeso y pierde su capacidad de fluir libremente en la máquina. Cuando el aceite fluye libremente, recubre los componentes de la máquina y permite que ésta funcione con suavidad. Sin embargo, cuando el aceite deja de fluir, los componentes empiezan pronto a rozarse entre sí y pueden acabar agarrotados. El calor también es fuente de problemas. Si el aceite se calienta en exceso debido a la fricción, puede perder su propiedad lubricante. Aquí se oprime un rodillo giratorio contra otro para transmitir energía. Se lubrican ambos con aceite. Cuando el rodillo que gira se aprieta con fuerza contra el otro para que deje de patinar, la presión provoca un fuerte aumento de temperatura en el aceite. Este pierde entonces su capacidad de formar una película, lo que resulta en el contacto directo entre metal y metal. Aunque se vierta aceite sobre los rodillos, la fricción destruye inmediatamente las superficies. La búsqueda de un aceite capaz de soportar altas temperaturas, altas presiones y otras condiciones extremas ha sido una constante del siglo XX. Tras volver a Japón desde Estados Unidos, Hisashi Machida siguió buscando un aceite que le permitiera completar la CVT toroidal. Fue a ver a Hitoshi Hata de la empresa Idemitsu Kosan, fabricante de aceite. Esta empresa acababa de desarrollar un aceite revolucionario que mejoraba el consumo de combustible, reduciendo la fricción. Machida pidió a Hata que desarrollara un aceite capaz de transmitir energía sin patinazos, incluso en condiciones de alta temperatura y alta presión. En nuestro oficio lo sabemos todo sobre el aceite. Pero un aceite que evite patinazos en todas las situaciones. Al principio no lo vi muy claro. Por ello, me puse a experimentar. Para proteger los componentes metálicos de la fricción, se mezcla aceite puro con varios aditivos, de los cuales hay más de 1000 variedades. La combinación de aditivos crea un nuevo tipo de aceite. Un cambio minúsculo en la mezcla puede producir propiedades muy distintas en el aceite definitivo. Hata había creado miles de mezclas nuevas. Sin embargo, crear un aceite que transmitiera energía en condiciones duras era una propuesta completamente nueva y un gran reto. En Estados Unidos, una serie de proyectos de desarrollo de CVT se habían encontrado también con el problema del aceite. Como resultaba imposible desarrollar un aceite capaz de transmitir energía de modo fiable, los proyectos se fueron cerrando.
El informe de una investigación realizada por el Departamento de Energía estadounidense concluía que la producción de una CVT toroidal utilizable dependía del desarrollo de un tipo de aceite completamente nuevo. Las condiciones son tan duras que las moléculas se dividen en muchos tipos distintos de lubricante. Y en los años 70 y gran parte de los 80 no conocíamos qué propiedades físicas y químicas debía tener el lubricante que convenía a este tipo de aplicación. Mientras sus homólogos americanos se enfrentaban al problema del aceite, Hatta recibió inspiración de una fuente inesperada. Sus ojos se fijaron en el broche de velcro de una bata colgada en su laboratorio. Si se tira del velcro, se abre fácilmente. Pero no si se tira de lado y se aprieta al mismo tiempo. Eso exige mucho esfuerzo. Entonces, examiné de cerca la estructura del velcro. Me dio ideas que me animaron a seguir experimentando. Hatta decidió sintetizar un aceite cuya estructura molecular se pareciera a la del velcro. Empezó evaluando la estructura de más de 500 tipos de aceite. Tras 4 años de duro trabajo, Hatta consiguió sintetizar el aceite que buscaba. Lo llamó DM2H. La fórmula del DM2H empieza con el benceno, cuya estructura molecular es simple. Para añadir fuerza se suma un enlace en el medio, produciendo una estructura tridimensional fuerte. A continuación se añaden las moléculas correspondientes a los ganchos del velcro. Se conecta entonces otra estructura tridimensional del mismo tipo para producir el DM2H. Con su estructura compleja y resistente, el DM2H no se descompone a temperaturas y presiones altas, y el enlace flexible se retuerce, transmitiendo cualquier presión que se le aplique. Cuando la presión de discos y rodillos aprieta las moléculas, estas se enganchan como las dos caras del velcro y sirven para transmitir energía. Con la creación del DM2H, capaz de transmitir energía de un modo fiable, incluso en condiciones duras, el aceite necesario para la CVT toroidal era ya una realidad. En 1990, el proyecto de desarrollo entró en una nueva fase. Se unía al mismo la Nissan Motor Company. La burbuja económica de Japón había estallado y empezaba la reestructuración a escala global de la industria del automóvil. Como empresa, nuestra posición era cada vez más difícil. Así pues, quisimos establecer a Nissan como líder tecnológico. Esa sería nuestra base para atraer a los clientes. La CVT toroidal era una tecnología útil en esta iniciativa. Ningún otro fabricante podía ofrecerla entonces. Nissan puso una condición para el desarrollo conjunto de la CVT. Esta debía ser capaz de transmitir energía en coches grandes con desplazamientos de motor de más de 3 litros. Machida solo había pensado en coches pequeños, y aquello suponía un gran cambio de dirección. Cuando orientó los experimentos a los coches grandes, pronto se topó con un problema.
Los discos se partían por la mitad. Machida nunca había visto un componente metálico partido limpiamente en dos. Examinó el corte transversal de un disco roto con un microscopio electrónico. El corte se inició en la zona oscura que aparece en esta imagen. Lo provocó una impureza cercana al centro con un diámetro de menos de 2 centésimas de milímetro. Con un motor de 3 litros, la carga aplicada a los discos era de unas 12 toneladas, 3 veces más que en un coche pequeño. Los discos se partían porque las impurezas microscópicas debilitaban demasiado el metal como para soportar tanta carga. En Nissan montaron en cólera. Exigieron saber por qué se partían los discos. Aunque utilizábamos el mejor material posible, seguían fallando. Entonces cortamos con ellos y descubrimos que las impurezas eran mayores de lo que habíamos dicho. En Nissan nos dijeron que no éramos sinceros con ellos. Tuvieron un problema muy grave en una prueba de carretera. Machida tenía que evitar las impurezas que provocaban la fractura del metal. Así se empezó a trabajar en un tipo de acero capaz de soportar cargas de 12 toneladas. Se utilizaron técnicas que alcanzaran la mayor pureza posible. Para reforzar el acero es necesario retirar la mayor cantidad posible de impurezas y tanto como se pueda el oxígeno que las provoca. Normalmente se sumerge una bomba de vacío en el metal fundido para extraer el oxígeno. Sin embargo, las impurezas que flotan en la superficie del metal se ven arrastradas por la bomba, por lo que es inevitable que aquellas permanezcan. ¿Cómo podrían evitarse estas impurezas? ¿Listos? La solución se les ocurrió a los obreros metalúrgicos. Estos propusieron cubrir las aberturas de la bomba de vacío con tapas para evitar que las impurezas de la superficie se mezclaran con el metal. Las tapas se fabricaban con acero laminado y se ajustaban a las aberturas de la bomba de vacío antes de utilizarla. Cuando la bomba desciende sobre el metal fundido, las tapas apartan las impurezas. Tras cumplir su función, las tapas se funden y desaparecen en el calor intenso. Entonces empieza el bombeo. La bomba absorbe el metal fundido y retira el oxígeno que contiene. El acero que resulta tras retirar el mayor número posible de impurezas es probablemente el más puro del mundo. Una vez producidos el acero y el aceite necesarios, la CVT toroidal utilizable parecía más cercana que nunca. Más rápido, más lejos, mayor capacidad. No dejamos de querer expandir los límites, aunque esto significa librar una batalla eterna contra la fricción. Desde su apertura en 1964, el Shinkansen o tren bala de Tokaido ha llevado a más de 3.500 millones de pasajeros. Este superexpreso representa un triunfo sobre la fricción.
Cada eje soporta una carga de al menos 15 toneladas cuando gira a alta velocidad. En los primeros tiempos la fricción era tanta que había que sustituir los rodamientos tras cada viaje de ida y vuelta entre Tokio y Osaka. Hacía falta un tipo de acero más robusto, y cuanto más fuerte era el acero, más rápido iba el tren. Con la llegada de la era informática empezó una nueva batalla con la fricción. El disco duro de un ordenador es un almacén de datos indispensable. La capacidad de almacenamiento se ha multiplicado por 100 en solo 10 años, pero ello solo ha sido posible gracias a la gran precisión del motor. El cabezal del disco duro lee los datos contenidos en una franja de 1/1000ª de milímetro. En un mundo de datos de alta densidad, no cabe ninguna inestabilidad del motor. La rotación del motor se apoya en rodamientos ultraprecisos que reducen la fricción lo máximo posible. El máximo error tolerable de movimiento es de 1/10.000ª de milímetro. Siempre que queramos entrar en nuevos territorios de la mecánica, tendremos que pagar el mismo peaje, la fricción. En 1996, Nissan inició las pruebas de la CVT toroidal a gran escala, con la ayuda de un nuevo sistema controlado por ordenador. Era una prueba de resistencia de 40.000 kilómetros, un gran paso hacia la introducción práctica de la CVT toroidal. Sin embargo, la prueba no fue bien. Esta vez el problema eran los rodillos. Estos se someten a las poderosas fuerzas que generan los discos girando a alta velocidad. Su giro se apoya en rodamientos. Los rodillos, aunque fabricados con acero muy fuerte, quedaban destruidos y los rodamientos seriamente dañados. Al examinar de cerca los componentes, se confirmaron los temores de los ingenieros. El problema era la presencia de un cambio estructural raro y pernicioso en el material de los rodamientos. Para Machida no había una noticia peor. Si por mucho que se intenta, los resultados son siempre malos, uno se rinde. Pero si solo uno de los resultados es bueno, hay que preguntarse por qué. Sin duda teníamos ejemplos del cambio estructural, pero también vimos que en muchos casos no se producía. Queríamos saber qué ocurría, clarificar la situación. Un especialista en metales se puso a investigar la causa del cambio estructural. Yasuo Murakami había investigado la causa de muchos otros problemas de rodamientos. ¿Era por culpa de un componente? ¿Era una impureza? Murakami examinó todas las posibilidades. Tras completar sin éxito todos los análisis posibles, se le ocurrió una respuesta. Era aquel aceite especial. Me consta que el cambio estructural se producía siempre que se utilizaba ese aceite especial. Y pensé,
Tal vez no sea la carga, tal vez sea el aceite. Y entonces utilicé ese aceite. Y cada vez se produjo el mismo problema. Ocurría de un modo rápido y destructivo. Debía concluir entonces que se producía una reacción entre el aceite y el metal. La reacción causaba cambios internos en la estructura y por eso los componentes se partían. El aceite se usa para proteger los componentes metálicos de la fricción. Sin embargo, y aunque pareciera increíble, este tipo concreto de aceite tenía el poder de destruir los componentes metálicos. Murakami comunicó de inmediato su hallazgo al hombre que desarrolló el aceite, Hitoshi Hata, de Hidemizu Kosan. Tras examinar los componentes del aceite, se aisló una posible causa. Los polisulfuros contenidos en los aditivos. Los polisulfuros evitan con gran efectividad el desgaste y el agarrotamiento. Fue uno de los últimos elementos añadidos antes de iniciarse las pruebas de resistencia. Este es el modo en que los polisulfuros provocan el cambio estructural. Al parecer, cuando los polisulfuros se someten a alta temperatura y presión durante mucho tiempo, sus características cambian. Empiezan a romper la película protectora de la superficie del acero. Entonces, los átomos de hidrógeno liberados de las moléculas de aceite sometidas a altas presiones penetran en el acero dañándolo. Así pudimos ver el daño increíble que puede provocar un lubricante. En las pruebas anteriores se habían utilizado lubricantes sin problema alguno. Pero entonces llega un nuevo dispositivo o máquina que exige soportar condiciones extremas y algo completamente inesperado puede pasar. Eso fue lo que pensamos. Sin embargo, si queremos inventar una nueva máquina, hay que vencer este tipo de obstáculos. El aceite puede dañar el metal. Hata se enfrentaba a un hecho que contradecía una suposición básica de la ingeniería mecánica. Ahora tenía que trabajar en otro aditivo. A los 3 años de conocer la causa del cambio estructural, logró eliminar por completo el problema. La transmisión toroidal de variación continua superó por fin una prueba equivalente a 300.000 kilómetros de carretera. Habían pasado 21 años y 7 meses desde que Hisashi Machida inició el desarrollo. Me puse a hacer algo que nadie más en el mundo estaba haciendo. Sabía que estaba en la vanguardia. Y eso es lo que me hizo seguir. ¿Y si hubiera parado a medio camino? ¿Habría sido capaz de hacer otra cosa similar a esto? Algo que nadie más en el mundo estuviera haciendo. La probabilidad es prácticamente cero. Yo estaba ahí con la caña preparada. Sabía que el pez adecuado iba a venir. En otoño de 1999, Nissan lanzó el primer automóvil del mundo equipado con CVT toroidal. En marzo de ese mismo año, el fabricante francés Renault adquirió una acción de control sobre Nissan por valor de 5.800 millones de euros. Ahora la empresa estaba bajo el control de Carlos Ghosn, y una tecnología particularmente atractiva para Renault era la CVT toroidal. Sí, pruebo la aceleración a mayor velocidad. Es más suave, sí, es cierto, es más suave. Pasemos a 140. La CVT toroidal, desarrollada en Japón, desató la competencia en investigación y desarrollo entre los fabricantes mundiales de automóviles.
La FVA alemana realiza experimentos para desarrollar una nueva CVT basada en el diseño de NSK. Dado que los principales problemas del siglo XXI pueden ser medioambientales y energéticos, también en Alemania se percibe la CVT toroidal como tecnología clave para el futuro. Todos los fabricantes alemanes han adquirido la CVT toroidal japonesa y la están desmontando hasta el último tornillo para analizarla. Los ingenieros europeos ven un potencial inmenso en esta tecnología. Saben cuánto tiempo ha tardado la CVT en desarrollarse en Japón. Pretenden, en la medida de lo posible, evitar tener que hacer ese increíble esfuerzo. Mientras, en Estados Unidos, el mayor fabricante del mundo, General Motors, también tiene la vista puesta en este hito tecnológico. Aquí los investigadores realizan pruebas de resistencia a una CVT desarrollada por otro fabricante. La corta ventaja japonesa ya se ve amenazada por la competencia global. En una esquina de la sala hay una máquina de la NSK ya examinada concienzudamente. General Motors ha emprendido una dura lucha para hacerse con la tecnología y los precios que permitan a la empresa seguir siendo competitiva. Y eso es lo bueno de la competencia. Impulsa la tecnología hacia adelante, la mejora y reduce los costos. Y si no existiera esa competencia, probablemente no subiríamos ahora a coches de caballos. De modo que es bueno que tengamos esta competencia. Competencia buena y sana, quiero decir. El coche de fricción de los inicios del siglo XX anunciaba una batalla de 100 años entre aceite y acero. La fricción es un problema al que debe enfrentarse el diseñador de cualquier máquina. La revolución tecnológica alcanzada en una máquina concreta, el automóvil, puede ofrecer posibilidades liberadoras a muchas otras máquinas. En el siglo XXI, nuestras máquinas tendrán que utilizar energía de un modo aún más eficiente. La batalla con la fricción está lejos de haber terminado.